buenas tardes y una vez más, antes de saludar a título personal, bienvenidos a Findes. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión en materia de programación neurolingüística, a la que he etiquetado bajo el concepto del dominio del pensamiento sobre la realidad. Veamos de qué se trata esta historia, pero antes quizás sería relevante recordar un poquito por qué el boom tan intenso, tan destacado, tan fuerte de la temática de desarrollo humano a partir de prácticamente la segunda mitad del siglo pasado. ¿Qué pasa hacia la mitad del siglo anterior, primera mitad? El hombre extravía al hombre. El ser humano se pierde a sí mismo. Testimonios muchísimos, pero pensemos como fundamental referente el caso de la Segunda Guerra Mundial. Sin necesidad de entrar en detalles porque son inútiles en esta temática, cabe hacer notar precisamente a partir de este referente histórico el porqué de la necesidad de recuperar un sentido para la vida, como diría el papá de la logoterapia, el maestro Viktor Frankl. ¿Para qué estamos en el mundo? Seguramente se cuestionaba todo ideólogo, todo pensador de la segunda mitad del siglo anterior. Y es allí precisamente donde aparecen en escena, sobre los 60, quizá al final, los 70, este tipo de reflexiones en materia de desarrollo humano. Y es en la Universidad de Santa Cruz, en California, en Estados Unidos, donde un par de ocurrentes humanistas, comunicólogos, psicólogos, John Grinder, Richard Bandler, echan a andar este modelito de desarrollo humano que se llama programación neurolingüística. Si hiciéramos una definición por pedazos, quizá podría resultar interesante después conjugarlos, sacar un chorrito de Crazy con la loca y embonarlos. ¿Qué es programar? Planear, proyectar, establecer objetivos, buscar una meta y evidentemente la manera de acceder a ella. Meta que como mínima condición deberá cumplir con responder a mi propia yoidad, es decir, una meta que realmente me sea viable y que realmente me satisfaga. Programamos entonces para acceder a objetivos. ¿Por medio de qué? El segundo concepto es nuestra dimensión neurológica, que rebasando por mucho la dimensión cerebral y mental, está distribuida a lo largo de toda nuestra condición como personas, como seres humanos. Somos una entidad neuronal. Recursos neurológicos, en un sentido amplio, mucho más allá del cerebro y la mente, tenemos cualquier cantidad de ingredientes. Para ilustrar esto de manera cotidiana, coloquial, para los compas, entre amigos, ¿conoce el ser humano oliendo? ¿Conocemos olfateando? ¿Conocemos gustando? ¿Conocemos viendo? Es evidente que sí. Y conocemos también intuyendo, haciendo conjeturas, relacionando, asociando. Hay mil alternativas. Recursos humanos para acceder a las metas, para que la programación se satisfaga, tenemos cualquier cantidad de factores. Finalmente, la L. ¿Qué es el lenguaje a nivel de condición humana? Si hiciéramos una encuesta, si sondeáramos, si tomáramos un muestreo, no sé, 100 o quizá un número mayor, 1000 personas, un 99% o más contestarían que la dimensión lingüística humana, el lenguaje humano, es el instrumento fundamental para comunicarnos. Esta es una respuesta desde luego cierta, pero brutalmente parcial. Antes de ser un instrumento para comunicarnos, la palabra es un instrumento de pensamiento. Las personas pensamos lingüísticamente. Por ejemplo, si yo le pregunto incondicionalmente a cualquiera de ustedes, indiscriminadamente, ¿qué carambas es la velocidad? Para poder contestar mi pregunta, esa famosa fórmula de la distancia entre el tiempo, aquella persona que pretendiera contestarme tendría que buscar para tal efecto palabras. Y la pregunta es, ¿dónde las tendría que buscar? En la cabeza. El ser humano concibe, razona, piensa, instrumentalmente hablando, en términos lingüísticos. En el pensamiento humano habitan palabras.
los conceptos ya vestiditos, implican una expresión. Por consecuencia, vertebramos todo lo que entra en nosotros, todo lo que generamos lingüísticamente. Por ejemplo, cuando tengo un sentimiento nuevo, una emoción, me enamoro, ¿cómo lo dimensiono? Trato de entenderlo. Trato de explicarme de qué se trata esa sensación que tanto me conmueve y me impacta. Y automáticamente lo que busco para darle sentido son palabras. Intento una definición de lo que sea, del amor, de la ansiedad, de la angustia, de mi proyecto de vida, de mis planes en la chamba, de mis modelos, de mis mapas, de mis proyectos, sin la más mínima duda. Programación neurolingüística, un modelo de desarrollo humano para diseñar y acceder a objetivos por una cantidad brutal de recursos, a través de ellos, vertebrando todo, estructurando todo a través del lenguaje. Ahora, hay aspectos particulares en los que quisiera yo detenerme un momento. ¿Las cosas son como son o las cosas son como yo las pienso? Este es un dilema enorme que data desde la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Aquel realismo crítico o idealismo contra el realismo natural de Aristóteles. ¿Cuál sería la respuesta viable? Creo que el sentido común nos dicta que las cosas son como son independientemente de cómo yo las conciba. Pero también es un hecho que para cada uno las cosas son como las concibe, más la certeza de que ese conocimiento es parcial y nos rebasa. Esto implica de entrada una consecuencia brutal. Las cosas son como son, pero para mí como yo las veo, más la conciencia de que son mucho más que lo que yo veo. Esto implica una posibilidad de diferentes ópticas. Esto es que lo que hoy veo de una manera, después lo puedo mirar de otra. En una determinada fecha, alguien sufre un infarto. Ese día, en una primera instancia, puede ser definido como una verdadera tragedia, como un día desafortunado, infeliz, nefasto. Al cabo del tiempo, puede aquella persona que sufrió ese desperfecto caer en la cuenta de que a lo mejor fue un stop en la vida, un parteaguas, una oportunidad para reflexionar, para autocriticarse, para enmendarse, para hacer ajustes de vida. Las cosas las dimensionamos de acuerdo a cómo las pensamos. Y lo más importante, ese pensamiento, reitero, se registra en la conciencia lingüísticamente, por medio de palabras. Ejemplos, muchísimos. Tengo un plato de cajeta y un plato de mermelada. No conozco ninguna de las dos. Pruebo la cajeta y algún malandrín que está ahí fisgoneando me dice, qué rica está la mermelada. Mientras no me desmitifiquen, mientras no me saquen del error, yo sigo pensando que comí mermelada, a pesar de que en la realidad consumí cajeta. Una mujer fea que piensa que es bonita, ¿vive como bonita o como fea? Evidentemente como fea. La carga mental determina qué es lo que prevalece en nuestro hacer en la cotidianidad. El sentido vital depende de una definición mental. Esa es la enorme propuesta de la programación neurolingüística. Sin remedio, nuestros paradigmas, nuestros mapas mentales, nuestros principios, nuestras convicciones, evidentemente dependen de lo que definimos a nivel consciente. Por consecuencia, si en un momento determinado de mi proyecto, de mi plan de vida, ya en la ejecución, en la operación existencial, implica caer en el terreno de la duda, de la sospecha, de la conjetura, del desasosiego, del error, de la frustración, de la pena, del dolor, de la tragedia, ¿dónde habría que hacer ajustes? Habría que buscar otra manera real y válida, sin duda, de definir ese planteamiento que me llevó a la desgracia o a la frustración. Las cosas se pueden redimensionar, se pueden reprogramar, se pueden, en una palabra, redefinir. Por ejemplo, uno de los conceptos que prevalece en programación neurolingüística es el peso específico que tienen los filtros en la historia de nuestra vida, filtros existencialmente referidos. Esto es, toda aquella experiencia de vida que nos marcó. Por ejemplo, los que somos papás, jamás olvidaremos el primer papá que escuchamos de parte de uno de nuestros hijos. El día que nos casamos,
el día que perdimos a un ser querido importante. Eso nos marca. Haber estudiado en escuelas de paga en vez de en escuelas públicas, haber estudiado en escuelas religiosas y no en escuelas laicas o al revés, haber vivido en una zona y no haber vivido en otra, haber tenido posibilidades económicas o no tenerlas, son filtros que nos van marcando y que de alguna manera permean y prevalecen inclusive después de muchísimos años. Entonces un buen ejercicio es revisar esos filtros, hacerlos conscientes y convertirlos en lo que se llama en programación neurolingüística marcos de conducta. ¿Qué es un marco de conducta? Aquello que está sucediendo conmigo porque yo lo definí como importante, porque yo lo eché a andar y porque yo creo que debo vivirlo. Y en muchas ocasiones este marco de conducta o estos marcos de conducta derivan de filtros superados, de aquello que yo traía cargando como estigma y que me estorbaba o me molestaba. El estrés, el nerviosismo, la inseguridad, el titubeo, que a veces nos rebasa a nivel de nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestro carácter, y que realmente afecta en nuestra cotidianidad. ¿Por qué no un replanteamiento? ¿Por qué no una redefinición? ¿Por qué no, independientemente del origen filtrado de este factor en mi vida, reconformarlo en condición de marco de conducta? Reitero, entendiendo por marco de conducta aquello que a partir de ese momento sucede porque yo lo permito y como yo lo permito. Sería verdaderamente importante caer en la cuenta de la relevancia de esta premisa. Si yo defino que puedo, seguramente voy a poder. Si yo de entrada digo que un reajuste en algo delicado e importante de mi vida no es factible, es la encarnación de la utopía, seguramente voy a estar impedido porque mi conciencia gobernante y dominante me está diciendo que no puedo, literalmente diciendo lingüísticamente. Ese es el peso específico que tiene el pensamiento y el lenguaje en la condición humana. Una estrategia, un modelo que se llama programación neurolingüística, nos da alternativas para hacer estos ajustes de pensamiento y de mapas mentales de acuerdo a una conveniencia real de lo que sustancialmente nos conviene. Suelo utilizar una metáfora repetidas veces en mis cursos. Hay gente que sale mañana a la calle, lo atropellan, le amputan una pierna y al día siguiente se suicida. Hay gente que sale mañana a la calle, lo atropellan, le amputan una pierna y al día siguiente compra una prótesis. ¿De qué dependió? Aunque la realidad aparentemente es la misma. De un mapa mental tremendamente distinto, donde uno definió que la vida merecía la pena de seguir adelante contra el otro que pensó que ya nada tenía sentido. ¿De qué depende mi sentido para la vida? En una frase y en una expresión. ¿De qué defino y cómo lo defino viable? Esa es mi razón de ser, la convicción profunda que yo definí para inyectar en mi conciencia esa viabilidad. Ojalá y se lea mucho en materia de programación neurolingüística. De entrada recomendaría un par de textos. De Joseph O'Connor, Introducción a la PNL, quizá el único comentarista de neurolingüística avalado por los dos fundadores, que paradójica y curiosamente el día de hoy no tienen una buena amiga, no tienen un buen nexo, un buen lazo, se mueven de manera independiente, sin embargo ambos validan a este autor. Y la otra, la enorme producción de los autores de Sapos a Príncipes. Interesante, profundo, aplicable el contenido de este texto. Ojalá haya suerte, disfruten mucho este tipo de líneas de pensamiento que en el mundo actual nos permiten mantener vivo en nuestra conciencia e intensamente sentir la razón de ser que tenemos como seres humanos. Un abrazo a todos, mucho éxito, buenas tardes.